Muy buenas noches, bienvenidos a la actividad asíncrona, número uno de esta materia Mercadeo uno, donde vamos a ver lo que es el plan de evaluación, vamos a ver cuáles son los alumnos que están provisionalmente inscritos, vamos a hablar sobre la actividad número uno. Bueno, como pueden ver en el plan de evaluación que ya está colgado en el portal, la primera va a ser un informe de investigación confrontado. Tienen que, para entregarlo el 10 de octubre, es el que vamos a explicar hoy. También tenemos la actividad sumativa número 2, que va a ser un video que va a ser subido a YouTube. Para el 24 de octubre vamos a tener un taller que va a ser para la tercera actividad y creo que me está tocando, quiero para el 7 de noviembre. Y por último tenemos un plan de marketing para el 21 de noviembre. Estas son las 4 actividades sumativas que vamos a tener para esta materia. Vamos a ver ahora los alumnos que están inscritos. Ya se los voy a mostrar. Vale, se me fue. Aquí está. Jorge Franco, Francisco Salazar, Lourdes Cadena, Daniela Torres, Verónica Suárez, Catherine Santana, Guadalupe Gómez, Adriana González, Gabriel Brusual, Cristian Ovalles, María Ángel Rodríguez, Gabriel Vivas, Dana Aguilar, Betania Martínez y Francesca Sánchez Dávila. Estos son los provisionales. Los que se han inscrito tarde obviamente no están, pero bueno, después les pasaré el listado definitivo, ¿ok? Bien, arranquemos con lo que voy a mostrarle. Vamos a arrancar con lo que es, vamos a hablar un poquito aquí de lo que es el marketing. Ya, va, denme un chancecito. Bueno, vamos a hacer una cosa. Primero les voy a mostrar. Ok, vamos a hablar primero de la actividad y después les voy a dar un poquito lo que es algo de la, para que puedan entender esta actividad. Ok, en esta primera actividad vamos a hacer lo que es el proceso de mercadotecnia y su evolución. Para esto de utilizar una empresa de marketing, o sea, que utilice el marketing o a lo que ustedes presuman que deben saber algo de marketing. No me gusta que trabajen con empresas grandes como Coca-Cola, Pepsi-Cola, Polar, Ron Santa Teresa, porque son información que buscan en Internet y no es fiel, y no es fielmente confiable esa información. Sería bueno que puedan utilizar incluso hasta un emprendimiento, una empresa de algún familiar. Ojo, tiene que ser una empresa que elabore un producto, que no sea un servicio, que no sea un restaurante, que no sea una farmacia, que no sea una licorería. No, esos son empresas de servicio. Tienen que ser empresas que elaboren, procesen una materia prima y de procesar esa materia prima tienen como resultado final un producto físico, tangible. Es importante esto, porque de lo contrario van a perder la nota si utilizan una empresa de servicio. Automáticamente nota mínima. Entonces es importante esto. ¿Qué vamos a hacer entonces nosotros en esta actividad? Bueno, vamos a hablar sobre el proceso de mercadotecnia de esa empresa y su evolución. Empezamos primero con una breve descripción de la empresa para yo conocerla, ¿ok? Nombre, a qué se dedica, ubicación, si tiene redes sociales, es importante que me muestren las redes sociales, ubicación, vamos a colocarlo por aquí, redes sociales. Redes sociales, ok. Sí, ok.
En el segundo punto tenemos la evolución de la mercadotecnia. La mercadotecnia evolucionó en cuatro etapas, que la tenemos ahí: producción, ventas, cliente y social. Dentro de esas cuatro etapas, ¿en cuál etapa se encuentra la empresa que ustedes escogieron, con la que están trabajando? Importante esto, no es que la empresa, me van a decir que la empresa pasó de la etapa de producción, ahora después pasó a la etapa de ventas y después pasó a la etapa cliente y en la etapa social, y esa es la etapa en la que se encuentra ahorita. No quiero esa evolución que tuvo esa empresa. ¿Dónde se encuentra actualmente esa empresa? Si se encuentra en la etapa de producción, se encuentra en la etapa de venta, cliente o social. En una etapa, no es que bueno, está en producción y está en venta y está en social. No, una sola etapa. Ok, luego me van a hablar sobre el proceso de mercadotecnia. Aquí están los pasos del proceso de mercadotecnia para que no se pongan a inventar y buscando en internet cosas que no son. Aquí tengo los pasos desde el proceso de la mercadotecnia: análisis de oportunidades, investigación de mercado, creación de estrategia, creación y aplicación de prácticas y control. Después vamos a hacer un análisis macro y micro del entorno de marketing de esa empresa. Para el macro entorno lo vamos a hacer a través de una matriz Pestel. Con eso vamos a analizar la parte exterior, la parte externa de la empresa. Y para el microentorno vamos a utilizar las 5 fuerzas de Porter, representada en una matriz que ya la vamos a ver. Y por último, una matriz FODA, que con la información ya del macroentorno y el microentorno podemos elaborar una matriz FODA. Esta matriz FODA también tiene que ser creativa, por favor. Ok. La disposición de forma lo voy a cambiar, ya no lo necesito en PDF, lo necesito en Word. Es importante que sean muy creativos, que utilicen imágenes, utilizar subtítulos. Esto no es un ensayo. Al final me envían el audio, no sé si se los dije, pero igualito les recuerdo. Este es un informe investigativo confrontado, en la cual ustedes me van a enviar al final un audio de 2 minutos con un resumen de la actividad. Y aquí están lo que yo exijo de forma: letra Arial 2, interlínea 1.5, y aquí están todas las características. Y listo. Vamos a... Ok. Esto más o menos para que vean cómo vamos a hacer una pequeña introducción a la mercadotecnia. Vamos a empezar con lo que es la evolución de la mercadotecnia, cómo evoluciona desde dónde se crea la mercadotecnia. Y bueno, y si nos vamos desde cuándo se inicia la mercadotecnia, vemos que esta tiene sus inicios desde la época prehistórica de la evolución que hemos tenido nosotros. Cuando esas personas vivían en aldeas, eran nómadas, vivían en un sitio y después se mudaban a otro, no tenían como un sitio fijo, eran errantes pero una aldea estaba aquí y la otra podría estar en Maracaibo, o sea, muy lejos. ¿Qué pasaba? Esas aldeas unas se dedicaban a la carne, otras se dedicaban a la caza, otras se dedicaban a la pesca, y lo que consumían para satisfacer sus necesidades era lo que ellos producían. Si ellos producían carne, obviamente consumían carne nada más; los que consumían pescado era solo pescado; los que se dedicaban al agro solamente con productos del agro. Pero ¿qué pasa cuando ellos se encuentran? Ellos vieron que, cónchale, pero ¿por qué si lo que yo tengo, vamos a hacer una especie como de trueque, ¿no? Yo te voy a dar pescado y tú me das carne, o yo te doy productos del agro y tú me das lo que es carne. Vamos a hacer ese intercambio. Ya cuando ocurre este intercambio, es cuando entonces decimos que se origina la mercadotecnia. Entonces la mercadotecnia se origina
con el famoso trueque. ¿Sí? Ya nosotros tuvimos una época en Venezuela donde practicamos el trueque y obviamente fue una época muy difícil para nosotros, pero bueno, vivimos esta etapa que del trueque. Yo tenía harina pan, el otro tenía salsa de tomate y intercambiamos. Yo tenía harina pan, el otro tenía pasta e intercambiamos los productos que teníamos, ¿no? Ok, entonces, bueno, esto más o menos para que tengan una idea de que estos se dedicaban a hacer, no sé, collares y esto a cazar. Entonces, bueno, él le decía, bueno, yo te voy a cambiar los collares por el jabalí. En ese momento, cuando ocurre ese intercambio, entonces es cuando surge la mercadotecnia. Vamos a ver cómo empieza a evolucionar la mercadotecnia. Lo primerito que pasó fue la revolución industrial por allá por 1780, 1840. ¿Y qué es la revolución industrial? Fue cuando este, hubo un cambio enorme donde del campo se abandona el campo y se crean grandes empresas, grandes industrias, y obviamente las personas migran del campo, migran a las zonas donde existen las empresas y abandonan lo que es el campo. Recuerdan cuando hablé cuando estaba presentando la actividad, le dije que la primera etapa de la producción se llama la etapa de la producción. Esa es la primera etapa de la mercadotecnia. ¿Qué pasa en esta etapa? Se origina la producción masiva, los talleres pequeños pasan a ser grandes empresas, existía un alto poder adquisitivo, lo que se producía se vendía, no importaban las necesidades del consumidor y la mercadotecnia no era importante. ¿Ok? Lo más importante en esta etapa era el producto. ¿Por qué? Porque lo que importante era producir, producir y producir. No me importaba las necesidades del consumidor, no me importaba nada. Entonces, ahorita una empresa, todavía hay empresas que se dedican a esta etapa de producción. Esas etapas que lo que les interesa es producir, producir y producir. No les interesa, obviamente eso viene amarrado junto a las ventas, pero a ellos lo que les interesan es producir, producir. No les interesa más nada. Después viene la famosa Segunda Guerra Mundial, por allá por los años 1939-40, y entonces es cuando pasamos a la etapa de las ventas, por allá en el año de 1950. Aquí existe una recesión económica muy fuerte, cae el poder adquisitivo porque obviamente están en guerra, las grandes empresas dejan de producir, no importa las necesidades del consumidor, la mercadotecnia no era importante, lo más importante era vender. Eso era lo más importante. ¿Cómo sabemos nosotros una empresa que está dedicada a las ventas? Porque cuando vemos, ellos premian al vendedor del mes. ¿Ok? Soy el vendedor del mes. Yo pude lograr las ventas. Entonces, para mí eso es lo más importante. Entonces, ¿cómo sabemos que una empresa está dedicada a las ventas? Bueno, porque lo que le interesa es vender. Su patrimonio más importante es el vendedor. Luego que pasa la etapa de las ventas, pasamos a la etapa del cliente, que es la tercera etapa, que es por ahí por el año 1960. ¿Qué pasa en esta etapa? Ya hay variedad de productos, ¿ok? Por fin se toma en cuenta el marketing. Aquí existe más competencia, obviamente. Aquí sí importaba las necesidades del consumidor. Aquí se le da pie a la investigación de mercado y empieza lo que es el servicio al cliente. ¿Ok? Atender bien al cliente. Ya anteriormente en la etapa de producción no importaban las necesidades del cliente. Ahora sí importa la necesidad del cliente y vamos a atenderlo. Entonces esta es la etapa como que más bonita, la etapa donde de verdad se le da énfasis e importancia a la mercadotecnia porque se toma en cuenta entonces el cliente y sus necesidades. Muchas empresas, obviamente, muchas empresas que están dedicadas ahorita al cliente y eh, ustedes tienen que ver si la que ustedes escogieron se encuentra dentro de esta etapa. A pesar de que esta es la etapa ideal, que podríamos decir, tenemos una cuarta etapa, que es la cuarta etapa social, que es la que tenemos actualmente, en la que nos encontramos actualmente. Y como el producto ya no,
ya los productos se parecen muchísimo entre sí. Entonces, ellos tienen que ver de qué otra manera resaltamos. Y entonces ahí es donde entonces no importa solo el cliente, importa todo lo que rodea al cliente. Por eso es que decimos que es la etapa social. Ya no me importa el cliente como tal, me importa es la sociedad, la parte social del consumidor. ¿Ok? Existe una tendencia a lo conservacionista, a esas empresas que se dedican a hacer trabajos de voluntariado, aquellas empresas que tienen programas sociales, que tienen como responsabilidad social, esas empresas que donan sillas de ruedas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo, ya como mi producto se parece mucho al de la competencia, entonces, bueno, al yo ver que ahora la empresa está dedicada a la parte social, a la parte de voluntariado, que tiene responsabilidad social, dona silla de ruedas, entonces, este, yo me voy a sentir un poquito más identificado con esa empresa. Entonces, es importante, sobre todo en esta etapa social, ¿no? Importante que si la empresa se encuentra en esta etapa, ustedes tienen que decirme a mí cuáles son esos programas sociales que tiene esa empresa para poder decir que está en esta cuarta etapa social. Y en la etapa de las ventas, también muy importante, en la etapa del cliente, muchos me dicen, no, sí, ellos están orientados al cliente porque a ellos les interesa el cliente. No, para que una empresa pueda estar en la etapa de cliente, debe tener por lo menos una atención postventa. Debe tener un programa de atención postventa. Si no tiene un programa de atención postventa, no está orientada al cliente. Importante con esto. Ya con esto terminamos las etapas. Ustedes me tienen que decir, entonces, dependiendo de la empresa, en cuál etapa se encuentra esa empresa. Es una sola etapa, no son varias. Ahora vamos a ver el segundo punto, que es el proceso de mercadotecnia, las etapas del proceso de mercadotecnia. ¿Ok? Aquí podemos ver. Estas son las etapas del proceso de mercadotecnia: el análisis de oportunidad, la investigación de mercado, la creación de estrategia, la creación de táctica, la aplicación de esas tácticas y el control. Este es el proceso que hacen las empresas que utilizan mercadotecnia. Ustedes me tienen que decir si la empresa que ustedes escogieron utiliza estos pasos, sí o no. A lo mejor lo hacen no de manera explícita, pero sí no queriendo hacerlo o no sabiendo que lo hacen, lo hacen. Entonces, vamos a ver cada una de ellas. O sea, por lo menos las empresas que se dedican a la mercadotecnia analizan oportunidades, investigan el mercado dependiendo si esas oportunidades son buenas o son malas, crean estrategias, después crean tácticas, las aplican y después vamos al control. Vamos a ver qué se hace en el análisis de oportunidades. En esta fase se examina a detalle el contexto y desafíos del mercado. ¿Okay? La intención es ubicar brechas en el sector, segmentos poco atendidos o áreas en las que la empresa puede destacar. Las empresas no es que salieron de la nada. Todas las empresas salen porque analizaron una oportunidad en el mercado, vieron una oportunidad en el mercado y dijeron, voy a explotar esa oportunidad y la voy a atacar con un producto. Ustedes me tienen que decir si la empresa que ustedes escogieron hizo un análisis de oportunidades para iniciar. ¿Cómo hizo ese análisis de oportunidades? ¿Cómo se originó esa empresa? Investigación de mercado. Bueno, aquí con la investigación de mercado, una vez que ya yo, perdón, una vez que ya yo, detecto la necesidad, ahora voy a ver si esa necesidad realmente es comercialmente atractiva. ¿Ok? Entonces tengo que hacer investigaciones, tengo que averiguar, tengo que preguntarle al mercado si realmente cómo quiere que yo le pueda satisfacer esa necesidad. Después viene la creación de estrategias. Con la creación de estrategias es cuando nosotros nos caemos a preguntar. El quién, qué, dónde, cómo, cuándo y por qué. El qué, el quién, qué, dónde, cómo y por qué. ¿Ok? En esta etapa, nosotros decimos, bueno, ahora vamos a ver quién es mi mercado meta. ¿Ok? ¿A quién me voy a dirigir? ¿Quién me va a comprar el producto? Después vamos a ver la diferenciación. ¿Cómo me voy a diferenciar yo de la competencia? ¿De qué manera? O sea, ¿cuál va a ser la promesa básica de mi producto para diferenciarme de la competencia? Y después viene el posicionamiento, que en el posicionamiento es ya cuando utilizamos estrategias de branding para
para ver cómo me posiciono yo en la mente del consumidor para que cuando necesite un producto, necesite ese producto, piense en el mío y no el de la competencia. ¿Qué estrategias vamos a hacer? Después viene la etapa de creación y aplicación de tácticas. En la creación y aplicación de tácticas estamos hablando de las famosas 4P, del producto, precio, plaza y promoción. Entonces, aquí es donde nosotros decimos, no, que cómo va a ser el producto que vamos a vender, tenemos que ponerle un precio a ese producto, de cómo lo vamos a hacer llegar al consumidor final y cómo lo vamos a dar a conocer, cuál es la promoción que nosotros vamos a utilizar. Después, el control, una vez tenemos que saber cómo vamos a controlar y monitorear estas estrategias y entonces lo podemos hacer a través del análisis de ventas o estado financiero, a través de encuestas, a través de los KPI, a través de los retornos de inversión y también a través de análisis de métricas en redes sociales como el CPM, el engagement, los clics y las visitas y las frecuencias. Eso en cuanto al proceso de mercadotecnia. Aquí terminamos el proceso de mercadotecnia. Entonces, bueno, aquí vamos a hacer después el análisis del microentorno con las 5 fuerzas de Porter. Vamos a ver el cliente, sus proveedores, los competidores entrantes, la amenaza de productos sustitutivos y la naturaleza de la rivalidad. Voy a dejarlo hasta aquí para que ustedes puedan investigar un poquito más acerca de las 5 fuerzas de Porter. Y después vamos a hablar del macroentorno con Pestel. ¿Qué quiere decir Pestel? Es todos aquellos factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales. ¿Cómo influyen cada uno de esos factores en la empresa? Y una vez que tengamos esto, vamos a hacer, recuerden, la matriz FODA. Bueno, muchachos, esto ha sido todo. Ya tienen la base para que puedan hacer ese informe. Si tienen alguna duda, me pueden escribir. Yo voy a dejar por aquí en el chat, de todas maneras, por el que me quiera escribir. Voy a dejar mi número de teléfono, que es el 0414-344-5489. Me pueden llamar o me pueden escribir y me dicen eso sí, su nombre y en la materia que estamos viendo, porque tengo varias materias, para ver cómo, si tienen alguna duda, se lo puedo. Si no, me escriben al portal que yo los puedo atender por ahí. Oye, bueno, si tienen alguna duda, ya saben qué tienen que hacer. Así que ha sido todo. Nos vemos en la segunda actividad síncrona y por favor entreguen el informe a tiempo. Que tengan buenas noches. Chao.